Mi padre era un sargento al mando de muchos soldados. Debido a que tenía que inspirar respeto, los trataba con mucha frialdad y sin ningún tipo de piedad. Un año, un día, una fecha, de 1992. Uno de estos soldados quiso escaparse del lugar, pero para su mala suerte lo capturaron. Esta persona, este soldado, era conocido por ser muy débil, mental y físicamente, ya que era la cuarta vez que intentaba escapar del lugar. Mi padre lo encontró y no lo quiso castigar de la manera normal o habitual, aprovechando que estaban en la sierra, fuera de la ciudad, y escuchando sobre las leyendas que se contaban sobre aquel lugar, específicamente sobre una casa llena de espectros. Lo llevó a esta. Le ordenó inspeccionar toda la casa y cuando estuviera al otro lado, diera un disparo. Después regresase. Esto era una orden demasiado fácil para cualquiera, pero para ese pobre muchacho era demasiado. Entró donde muchas personas decían que solían escuchar y ver cosas. Mi padre estaba con algunos de sus compañeros del trabajo, soldados, oficiales, sargentos. Estaban afuera esperando y burlándose del pobre muchacho. De pronto escucharon unos gritos. Eran los gritos de aquel joven. Luego escucharon disparos y más tarde el silencio. Sin perder un segundo, mi padre y sus otros compañeros cargaron armas y entraron en la casa. Pensaron que eran terroristas, pensaron que eran rebeldes del lugar, pues en ese tiempo existían varios grupos de estos. Entraron dispuestos a morir. La casa no tenía luz, solo mi padre tenía una linterna, una pequeña linterna que no alumbraba lo suficiente. No contaban con nada más que eso. Caminando entre la oscuridad, en un pequeño rincón del lugar, encontraron al soldado, aquel joven, ahorcado, con una soga y el cuerpo lleno de heridas. Se quedaron quietos sin hacer ruido alguno, para escuchar al enemigo, para poder escuchar quién estaba ahí o quién había producido aquella escena. Entonces, mi padre escuchó quejidos, lamentos, que estaban al otro lado de la casa. En ese momento mi padre se dio la vuelta para buscar a sus compañeros y poder ir juntos al lugar de donde venían aquellos gritos, pero no había nadie. Se dio cuenta que estaba completamente solo. No había respuesta. Pero se le pasó por la cabeza que tal vez lo habían dejado atrás, que sus compañeros posiblemente se habrían adelantado. Así que él solo, junto a su arma, se dirigieron más al fondo de la casa. Se acercaba más a los quejidos, se escuchaba mucho más cerca, cuando se topó con una puerta. Esta la abrió muy lentamente, pues los sonidos venían de atrás de aquella puerta. Su sorpresa fue enorme y su cara degeneró en espanto cuando vio a sus compañeros tendidos en el piso, gimiendo de dolor, llorando, casi muertos. Su cara estaba ensangrentada y se quejaban muy débilmente, pero lo suficiente como para poder escucharlos. De pronto, sintió algo acercándose detrás de él. Cuando volteó, logró ver a este hombre. Un hombre desnudo, con los ojos desorbitados, estaba flotando. Invadido por un desasosiego brutal, empezó a disparar. Vio a este ser. Se detenía un momento como si las balas lo frenaran, si no pudieran atravesarlo. Tenía piel,
pero él pensaba dentro que no podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba frente a él, cuando toda la munición se le había acabado. Echó a correr. No pensó lo que estaba pasando, sin pensar, sin meditar, sin considerar nada de lo que había estado pasando, se puso a correr. Pudo ver una ventana y sin importar qué hubiera afuera de aquella ventana, saltó, escapó por allí. Cayó ileso, pero nuevamente se puso a correr. Lo último que pudo ver fue a ese hombre, esa figura, a ese ser que tenía la cara completamente desfigurada, levantándose arriba del tejado, en medio de la oscuridad, riendo, burlándose de él. Ahora ya, en estos días, mi padre se ha retirado de las fuerzas militares. Fue ahí cuando me contó esta historia. Temblaba mucho y empezó a tartamudear muchas veces. Actualmente tengo 25 años y sé que algún día tendré que visitar aquella casa. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el dinero estaba escaso. Los suministros no abastecían para la exigencia de las multitudes. Y realmente parecía que todo el mundo estaba muriendo de hambre. Durante este tiempo, las personas contaron una historia, una que hablaba sobre una joven que decidió ayudar a un hombre que caminaba a ciegas entre una multitud. Esa historia comenzaba con ambos, que empezaron a conversar, y entre esto, el hombre le preguntó si podía hacerle un favor. ¿Podrías entregar esta carta en la dirección escrita en el sobre? Bueno, el lugar le quedaba de camino a su casa, por lo que ella aceptó sin más. La chica comenzó su camino para entregar el mensaje, cuando notó algo en la dirección, un número que no estaba o no podía distinguir. No sabía si se trataba de un 4 o un 9. Entonces se volvió de nuevo hacia atrás, buscando al hombre ciego, pero se dio cuenta de que había emprendido una huida. Se había metido entre la gente, sin sus gafas oscuras ni su bastón, como si estuviera huyendo de algo. Ella, por supuesto, encontró aquella actitud sospechosa, y en lugar de ir a la casa, fue a la policía. La policía tenía sospechas de que algo estaba pasando en la región, por las muchas desapariciones que se habían producido en el lugar, sin dejar ningún tipo de rastro. La policía visitó la dirección para comprobar si existía alguna conexión con sus sospechas. Una vez allí, hicieron un descubrimiento aterrador. 3 carniceros cortaban carne humana y la vendían a la gente hambrienta, todo por unos cuantos centavos. ¿Sabes lo que había en la carta que el hombre le había dado a la joven? Una nota, con unas pocas palabras, que se limitaban a decir: esta es la última que mando para ustedes hoy. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de la Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas, abandonadas a modo de ofrenda. Algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la mujer.
Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los canales de Cuemanco. Santana falleció en 2001, cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas.